Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en esta nueva semana? Bueno, en esta semana nos encontramos en estas semanas que son de repaso previos a los exámenes trimestrales que se vienen en el curso de álgebra. Bien, vamos a empezar con el tema de ecuaciones, ¿no? Este tema ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos estudiado, entonces lo que vamos a hacer es un breve repaso, ¿ya? Bien. Tenemos que cuando hablamos de una ecuación sabemos que hablamos de una igualdad, no tanto en un miembro como en el otro miembro. Entonces me he enfocado en el planteo de ecuaciones justamente que consiste en interpretar un enunciado verbal o escrito a una expresión matemática, ¿no? Este enunciado escrito tiene obviamente que leerse, tiene que interpretarse, tiene que analizarse para luego traducir toda esta expresión verbal en una expresión matemática, ¿no? En una expresión formal también como le podemos decir, ¿no? En esto ya tenemos nosotros la ecuación, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado y lo que estamos haciendo es un breve repaso. Bien, aquí tenemos unos ejemplos donde tenemos el enunciado, ¿no? Que está en manera verbal y yo tengo que pasarlo a una expresión matemática. ¿No? Cuando me dicen, por ejemplo, la mitad de un número, ¿no? La mitad de un número puede ser cualquier número, ¿no? Puede ser un A, puede ser un B, un C, un X, un Y, un Z, cualquier letra, ¿no? En este caso, yo creo conveniente ponerle una X, ¿no? Y la mitad de un número sería X entre 2, ¿no? O X medios, como ustedes le pueden también llamar, ¿no? La tercera parte de un número, ¿no? También la tercera parte, entonces es como que si de una torta me como la tercera parte de la torta, ¿no? Entonces es X tercios, ¿no? Un número aumentado en 7, un número, yo aquí en todo esto he considerado la X para no confundir, ¿no? X más 7. Un número disminuido en 6, ¿no? X menos 6, el doble de un número es 2X, el triple de un número 3X, el exceso de un número sobre 12, ¿no? Que es relacionado a 12, ¿no? Cuando hablamos de exceso es algo que está excediendo, ¿no? Y entonces le coloco menos 12. La cuarta parte de un número, hay una coma, ¿no? X cuartos aumentado en 9, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cuarta parte de la suma de un número, la cuarta parte de la suma de un número y 9, ¿no? Un número aumentado en su cuarta parte, un número aumentado en su cuarta parte. Y dos terceras partes de un número, no dos terceras partes de un número o dos tercios de un número que también le puedo decir. Bien, ahora vamos a pasar a practicar algunos ejercicios que es planteo de ecuaciones, donde ustedes van a poder ver la solución, ¿no? Por ejemplo, un número excede al 13 en 11. Calcula la tercera parte de dicho número. Cuando hablamos de que un número excede en 13, en 11, entonces quiere decir que es x menos 13 es igual a 11. ¿No? Aquí ya tengo mi ecuación planteada. Cuando hablamos de exceso, hablamos de menos, el signo menos, por eso coloco x menos 13 es igual a 11. Este x baja tal y como está, este 11 es igual a 11 y este menos 13 pasa al otro miembro sumando. Entonces tengo que x es igual a 24. Calculando, luego me dice calcular la tercera parte de dicho número. Entonces la tercera parte de 24 es 8. No hay que leer la pregunta, ¿no? La respuesta es la letra E. El triple de un número es igual a 60, ¿no? Entonces quiere decir que voy a tener el número que sea X, ¿no? 3X es igual a 60. Este 3 pasa al otro miembro dividiendo y 60 entre 3 es 20, ¿no? Entonces el número es 20 y mi respuesta es la letra B. Un número, tercer ejercicio, un número aumentado en 35 da como resultado 72. En todas estas yo considero un número X, ¿no? Para no confundir, ¿no? Calcular número, ¿no? Entonces el número yo tengo que es X, me dice que aumentado en 35 es más, 35 es igual a 72. Entonces es igual a 72 menos 35, esto es 37, ¿no? Entonces el número es 37. Cuarto ejercicio. La mitad de un número aumentado en 5.
¿no? Aquí hay algo muy importante porque hay que tener en cuenta que aquí hay una coma, ¿no? Aumentado en 5 da como resultado 15. Entonces el número es X, ¿no? Y por como me dice la mitad de un número, hasta aquí termina la expresión. Entonces voy a considerar que la mitad de un número es X medios. Y aparte coloco el más y el 5, ¿no? Es igual a 15. Entonces este 5 pasa al otro miembro con signo menos, lo he puesto con morado, ¿no? Y X medios es igual a 10 y este 2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo, pasa multiplicando. Entonces X es igual a 20. Entonces el número es 20, ¿no? Y aquí tengo mi respuesta. Bien. Ahora, número 5. Las 2/3 partes de un número da como resultado 16. ¿Se acuerdan cuando al inicio veíamos de traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal o matemático? Entonces decimos las 2/3 partes es 2/3 de un número que en este caso es X aumentado en 16, ¿no? Entonces resuelvo, ¿no? Porque me piden calcular la mitad de dicho número. No, ojo que no me piden cuál es el número, me piden cuando yo hallo el resultado tengo que después calcular la mitad de dicho número, ¿ya? 2x es igual a 16, este que está entre 3 pasa multiplicando el 16 y se convierte en 48. Entonces este 2 que está aquí pasa dividiendo y mi resultado de 48 entre 2 es 24. Pero como me piden calcular la mitad del número, entonces el número es 12, ¿no? Ejercicio número 6. Un número aumentado en su cuarta parte da como resultado 25. Un número aumentado en su cuarta parte da como resultado 25. Calcular la mitad de dicho número, ¿no? Aquí tenemos un número aumentado en su cuarta parte da 25 y lo que voy a hacer es multiplicar en aspa, ¿no? 4x más 1x sobre 4 es igual a 25. Entonces 5x es igual sobre 4 es igual a 25. Este 4 que pasa aquí es dividiendo, pasa multiplicando y tengo 5x es igual a 100. X es igual a 100 entre 5 es igual a 20, pero como me piden calcular la mitad de dicho número, la mitad de 20 es 10, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos concluido con el ejercicio número 6. Vamos a pasar al ejercicio número 7, donde dice un número se excede a 12 en 15, ¿no? Calcular el número, ¿no? Lo que ya les venía explicando en el primer ejercicio, ¿no? X es igual a 15 más 12, el número es 27, ¿no? Y cuando me piden hallar calcular la cuarta parte de un número aumentado en 1 es igual a 7, tengo que calcular el número, ¿no? La cuarta parte de un número aumentado en 1 es igual a 7, este 1 que está aquí positivo pasa como negativo y obtengo que X es igual a 6 por 4 y esto me da 24, ¿no? Y 24 es el número, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí hemos concluido el tema de planteo de ecuaciones. Espero que lo hayan entendido a través de sus ejercicios donde hemos podido plantear el lenguaje verbal al lenguaje matemático. Y bueno, ahorita vamos a pasar con otro tema que es expresiones algebraicas, que también es parte del repaso, ¿no? Bien, cuando decimos acerca de una expresión algebraica, es una combinación, ya saben, de letras, números y signos relacionados mediante operaciones aritméticas, que están con un número limitado de veces, ¿no? Las letras suelen representar cantidades desconocidas que no conozco y que se denominan a la vez variables, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo P de X es igual a 3X a la quinta menos 7x al cuadrado más 5, acá también tengo otro ejemplo y acá también tengo otro, ¿no? Bien. Clasificación de las expresiones algebraicas. De acuerdo con el tipo de exponentes que afectan las variables, las expresiones algebraicas se clasifican en expresión algebraica racional y expresión algebraica racional entera. Cuando hablamos de una algebraica racional, cuando los exponentes de las variables son números enteros,
¿no? Estos números enteros pueden ser positivos o negativos, pero a la vez esa expresión algebraica racional se divide en racional entera, ¿no? Se divide en un tipo de expresión de racional entera, donde los exponentes de las variables son positivos y no existen variables en los denominadores de sus términos, ¿no? Entonces, es una expresión como siempre la hemos venido utilizando. Por ejemplo, 3x a la séptima menos 5x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 9, ¿no? Entonces, tienen valores en los exponentes son positivos, no son valores negativos, son positivos, ¿no? Acá también son positivos y en los exponentes no tienen otra variable. Bien. También tenemos en las expresiones algebraica racional fraccionaria, ¿no? En la racional fraccionaria se caracteriza porque el exponente es un exponente que parece un exponente positivo, ¿no? Al menos una variable con un denominador con exponente positivo, ¿no? Pero también hay exponente negativo. Bien. Cuando tenemos expresión algebraica irracional, los exponentes de sus variables son números fraccionarios o alguna de sus variables están afectadas por un radical, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a de x, z, donde 3z sobre x al cuadrado más 7 raíz cuarta de x. Entonces, aquí este exponente de x está afectado por un radical, ¿no? Y también en el de abajo, el exponente de n está afectado por una fracción, ¿no? Por un número fraccionario, ¿no? Bien, entonces chicos, hasta ahí hemos concluido esta parte de repaso con respecto a lo que es planteo de ecuaciones y expresiones algebraicas, ¿no? En planteo de ecuaciones hay que tener mucho cuidado cuando leemos el enunciado verbal y lo tratamos de interpretar a un enunciado matemático, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir en las variables cuando nos dicen un número aumentado en 7, un número disminuido en 10. Entonces, a veces quieren ustedes hallar el número, pero cuando no les piden hallar el número, no lo hagan. Solamente deduzcanse a traducir. Y en el planteo de ecuaciones, ya vemos en la resolución de ejercicios que hemos visto, ¿no? Diferentes tipos de ejercicio en los que nos piden no hallar el valor de x, pero no solo eso, ustedes tienen que tener en cuenta que hay que leer lo que nos están preguntando, ¿no? Para poder dar con la respuesta. Y con respecto al tema de expresiones algebraicas, pues hay que tener en cuenta los exponentes de los exponentes, que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios o pueden también estar afectados por un radical. Entonces, chicos, sin más que seguir, me despido de ustedes con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Por favor, estudien, hagan sus tareas, no se olviden que se vienen más repasos de los temas que ya hemos estudiado y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, no se olviden de utilizar siempre su mascarilla si es que salen y nos vemos en la próxima. Chao chicos, hasta luego.